Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yachachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es la conquista del Tahuantinsuyo cuando llegan los españoles a invadir nuestros territorios. Pero para ello vamos a ver los antecedentes, qué es lo que pasa. Tenemos aquí que los europeos antes vivían del comercio, hasta la actualidad todavía, que realizan con la ciudad de Constantinopla, actualmente Turquía. Allí ahí van a comercializar los productos traídos del oriente. Tenemos ahí como la seda que es traído de China, las especias de condimento también, que es de la India. Entonces eso se ve como un antecedente, ¿no? Tenemos también el comercio entre Occidente, que viene de Europa, y Oriente de China a India. Vamos a ver que se va a paralizar cuando los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla, que fue en el año de 1453. Es por esta razón que los europeos van a empezar a buscar nuevas rutas comerciales para llegar al Oriente. Ya sabemos que el comercio va a ser una de las actividades económicas que va a generar ingreso económico y desarrollo de un país. Y ya sabemos que es la base también para que pueda nacer el capitalismo y puedan llegar a ser potencia algunos países. Para ello se necesitan, ¿no?, rutas comerciales. ¿Cómo llegar? Entonces vamos a ver acá que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Tenemos también acá un personaje muy conocido que es Vasco Núñez de Balboa, que él va a ser el que va a descubrir el Mar del Sur, conocido también, bueno, es que viene a ser el Océano Pacífico. Y es así que en 1513 fue el primer español que tuvo noticias de tierras ricas en oro al sur de América. América fue uno de los continentes que va a poseer mayores riquezas con relación a la minería. Vamos a tener oro, vamos a tener plata, tienen cobre. Entonces es un continente bueno en en materia prima, que era necesario para que se pueda, como se dice, se pueda desarrollar un país. Incluso España se dedicó netamente fue un país mercantilista porque se dedicó a la acumulación de estas materias, ¿no? De esta materia prima, que son los minerales. Tenemos también aquí la noticia de la riqueza del imperio de los incas va a traer el interés de tres personas. Por ejemplo, tenemos ahí a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro y Hernando de Luque, que es el clérigo Hernando de Luque, conocidos ellos como los conquistadores del Tahuantinsuyo, pero en realidad que fueron los colonizadores o invasores, ¿sí? Porque no fueron, eh, digamos ahí los conquistadores, porque no conquistaron nada, ¿no? Sino dominaron, utilizaron la fuerza para digamos, dominar o quedarse con la materia prima de nuestro continente, que fue América del Sur. Tenemos entonces al frente de esta empresa conquistadora este personaje se encontraba que era Francisco Pizarro. Ahora vamos a ver acá un poco de Francisco Pizarro. Este personaje va a nacer en el año de 1476, ¿sí? Tenemos acá en Trujillo de Extremadura, España, ¿no? Desde muy pequeño trabajó y no pudo seguir estudiando. En su juventud se va a incorporar como soldado de España en Italia y fue lugarteniente de Vasco Núñez de Balboa y estuvo en el descubrimiento del Mar del Sur de 1513. Cuando descubrieron el Mar del Sur, él estaba también acompañando a Blasco Núñez de Balboa.
Tenemos aquí los viajes de Pizarro, que fueron, vamos a tener el primer viaje, que fue un viaje conocido también como el viaje de exploración. Fue del año de 1524 a 1525. Acá van a partir de Panamá rumbo al sur. Y aquí se puede visualizar el primer viaje de Panamá. ¿Sí? Tenemos entonces que van a recorrer los lugares como el puerto de Piñas, tenemos también el puerto de Hambre y el pueblo quemado. En este viaje tuvieron muchos inconvenientes. Los indios emboscaron a Diego de Almagro y este va a perder un ojo. ¿Sí? Entonces, al perder un ojo, por ejemplo, ellos eh, como se dice, ¿no? En esos viajes, primero el puerto, desembarcaron en Puerto de Piña, luego Puerto de Ambres, que no sé ahí, así también porque van a pasar hambrunas. Luego vamos a ver el puerto donde pierde Diego de Almagro un ojo. Y ese lugar se va a llamar el pueblo quemado, porque en venganza él va a quemar todo el puerto. Entonces, ese fue el primer viaje de exploración donde, como se es conocido el primer viaje porque se pierde un ojo Diego de Almagro y en venganza va a quemar el lugar que va a llevar posteriormente el nombre de el pueblo quemado. Tenemos ahí el segundo viaje, que también, por ejemplo, es un viaje de descubrimiento del año de 1526 a 1528. En este viaje van a llegar al río Santa, hasta lo que es el departamento de Ancash. Vamos a ver que Bartolomé Ruiz va a lograr capturar a unos indios tayanes. En este mismo viaje, Francisco Pizarro tuvo un incidente en la famosa Isla de Gallo, donde les dijo, si quieren me siguen y si no, no. Entonces, ahí se van a quedar 13 hombres y ahí va a comprobar la existencia de los incas. Entonces ahí en esta isla del Gallo muchos decidieron retirarse y solo 13 hombres son los que siguen con Francisco Pizarro y descubren también, ¿no? O saben de la existencia de los incas. Tenemos aquí la capitulación de Toledo, que se va a dar en el año de 1529, que va a ser un documento firmado entre Francisco Pizarro y el rey español, que es Carlos V. Vamos a ver ahí. Por ejemplo, aquí en este documento el mayor beneficiado iba a ser Francisco Pizarro, ¿sí? El documento para seguir, ¿no? Con sus viajes de descubrimiento, de exploración, fue el documento de la capitulación de Toledo que se firmó con el rey de España, que era Carlos V, y este personaje que era Francisco Pizarro, para que pueda llegar, bueno, para seguir con sus descubrimientos, con su colonización o con sus conquistas, ¿no? Porque a la larga o a la corta esto generaba dinero o economía a España. Tenemos aquí ahora el tercer viaje, que es el viaje de la conquista, que se puede visualizar aquí. Tenemos entonces aquí que bien tenemos ahí el viaje de la conquista que fue del año de 1531 a 1539. Vamos a ver que Pizarro, luego de haber firmado la capitulación de Toledo, va a invadir el Tahuantinsuyo. En el recorrido va a fundar la primera ciudad española del Perú, que es San Miguel de Tangararac, que va a quedar en el departamento de Piura. El 15 de julio de 1532, asimismo, va a establecer las alianzas con los pobladores indígenas de la costa. A la llegada de los españoles había una guerra civil
entre los hermanos que era Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac. Entonces, que ellos se van a enfrentar por el poder del Tahuantinsuyo, a ver quién iba a ser el Inca que iba a gobernar. Entonces vamos a ver que Atahualpa vence a Huáscar y se va a retirar a descansar a Cajamarca. El 16 de noviembre de 1532, los españoles van a apresar a Atahualpa, siendo retenido por 8 meses en el Amaruguasi, que era el cuarto de rescate, para luego morir con la pena del garrote, ahorcado el 26 de julio de 1533. Sabemos nosotros que la conquista se debió gracias también a algunas tribus nativas de nuestro país que apoyaron a los colonizadores. ¿Por qué? Porque sabemos que el Tahuantinsuyo, para que se expanda, utilizaban la fuerza militar o en algunos casos las alianzas. Ante estos hechos, vamos a ver que algunos no estaban de acuerdo con la forma de gobernar de los incas o la forma de cómo se expandía este imperio, y por eso van a apoyar a los invasores. Y consigo en América del Sur, bueno, en nuestro país, se encontraba una disputa, una guerra civil. ¿Qué quiere decir guerra civil? Guerra en nuestro territorio, guerra en nuestra nación. ¿Entre qué? Entre hermanos, vamos a verlo, entre Huáscar y Atahualpa disputándose por el poder, ya que el Huáscar era el que tenía que subir automáticamente a ser el gobernante, porque él era el hijo de la Colla y el Inca. Y Atahualpa era hijo de una de sus concubinas, de sus esposas secundaria, una princesa de Ecuador. Entonces, el que tenía que gobernar era Huáscar, pero sin embargo hubo una guerra civil, hubo una disputa entre poderes, entonces vamos a ver que Atahualpa va a mandar a matar a este personaje, a Huáscar. Mientras tanto, ya él se va a sus baños, a los baños del Inca, donde después es invitado, como es invitado para que pueda conversar con los, ¿no? Pueda conversar con los españoles y aceptar también a su Dios como el que gobernaba, pero como él no entendía nada de lo que estaban hablando, entonces lo que hace es tirar la Biblia. Al tirar la Biblia va a ser apresado, va a ser detenido y entonces lo van a mantener detenido por 8 meses en el Amaruguasi. Entonces Atahualpa ofrece un cuarto de oro hasta donde llegara su mano y 2 de plata para su liberación, lo cual él cumplió con lo dicho, pero sin embargo él iba a ser, como se dice, quemado, ¿sí? En la hoguera, pero como se bautizó, entonces su pena al morir fue la del garrote, que era del ahorcamiento. Y el 26 de julio de 1533 vemos que fallece Atahualpa.